Recording is on. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con las clases de consulta. Espero que estén bien. Hoy vamos a tratar de ver algunos conceptos agregados a los videos que se dejó en la plataforma con respecto a la comunicación entre procesos. Bien, la idea de la comunicación entre procesos se establece por una necesidad, porque bueno, tenemos procesos que son independientes y procesos que son dependientes, cooperativos y no cooperativos. O sea, esta comunicación surge como una necesidad para que entre uno o más procesos puedan intercambiar datos y puedan compartir recursos de manera conveniente. Por eso es necesario que exista este protocolo, ¿sí? Bueno, la comunicación entre procesos, comúnmente llamada IPC, Internal Process Communication, es una función básica de los sistemas operativos. Los procesos pueden comunicarse entre sí a través de compartir espacios de memoria, ya sean variables compartidas o buffer, a través de las herramientas provistas por las rutinas de IPC. Por distintos métodos existe la necesidad para que los procesos se puedan comunicar. La IPC provee un mecanismo que permite a los procesos comunicarse entre sí, normalmente a través de un sistema de bajo nivel, de paso al mensaje que ofrece la red subyacente, ¿sí? En el stack del sistema operativo. Pero más que nada, aparte de las comunicaciones de los procesos internos al sistema operativo, surge la necesidad, por eso en los libros aparecen los dinosaurios, de la comunicación entre las máquinas, entre las PCs, porque, bueno, un proceso que corre en un host, ¿sí? Y otro proceso que corre en otro host remoto, la intercambio de datos es una, hoy por hoy, imperiosa necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, los procesos pueden estar ejecutándose en una o más computadoras conectadas en una red. Las técnicas de IPC están divididas dentro de métodos para paso de mensaje, sincronización, memoria compartidas y llamadas de procedimiento remoto. Las llamadas de procedimiento remoto se conocen como RPC. El otro elemento, en principio, que se utiliza en las redes de Internet para que las máquinas se comuniquen y los procesos puedan intercambiar datos de manera remota, se conoce como socket, ¿sí? El socket es un enchufe que tiene una estructura de datos, ¿sí? Que permite, en términos de red, comunicar un host con otro. El método IPC usado puede variar dependiendo del ancho de banda y la latencia, lo mismo que los sockets, ¿sí? El tiempo del periodo de información y el comienzo del envío de la misma es lo que vamos a tratar de comprender. Bien, en principio, bueno, la comunicación estaba orientada al carácter, ¿sí? O sea, lo que se transmitía de un proceso a otro era el carácter. Entonces, lo que había que tener en cuenta al comienzo de la transmisión es establecer unas normas, un protocolo de comunicación. Y el primer problema con el que nos encontramos es en el reconocer cuándo entre dos procesos, ya sea abstraigamos si se encuentran de manera local o de manera remota. Vamos a suponer que está un proceso en un host y otro proceso en otro host remoto. El primer inconveniente para establecer el protocolo es ponerse de acuerdo entre dos procesos. Es decir, bueno, yo estoy conectado con otro proceso, ¿sí? En otra máquina, en otro host, ¿sí? Y la idea es intercambiar datos. Vamos a establecer un ámbito para poder comprender cómo se sincronizan la comunicación entre dos procesos. La comunicación vamos a hacerla entre dos, ¿sí? Ya sabemos que se pueden hacer entre uno o varios procesos. En este caso vamos a tener un host remoto, o sea que todos los datos que yo envíe van a ser recibidos por el host remoto y todos los datos que le envíe voy a recibirlos únicamente. Para eso necesito una sincronización, ¿sí? De lo que se conoce como mensaje o trama, vamos a llamarle trama, ¿sí? Se engloba en términos generales como PDU, el Data Protocol Unix, ¿sí? Donde, bueno, lo vamos a ir armando nuestro propio PDU.
Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, si me esperan, voy a compartir pantalla y voy a tratar de ser más gráfico. Bien. Voy a hacer un Word, ¿sí? Un elemento para poder comprender cómo se establece la comunicación entre procesos. Al principio de las comunicaciones, el dato era orientado al carácter, ¿sí? La atomicidad era un carácter. Entonces, bueno, ¿qué se hacía? Se definía dos caracteres especiales, ¿sí? Para que cuando el host, vamos a establecer que un host transmite, ¿sí? Un host transmite y el otro recibe. Y viceversa, no hay un host transmisor y un host receptor. En un momento dado, uno es receptor y el otro es transmisor, y en otro momento dado esas funciones cambian, ¿sí? Bien, entonces, para que yo pueda sincronizar, ¿sí? Dos procesos, tengo que reconocer cuándo el mensaje se trata de un mensaje, ¿sí? Porque, bueno, en la comunicación entre los procesos, en el canal de comunicaciones, pueden existir un montón de caracteres que no tienen sentido tenerlos en cuenta porque, bueno, no me estoy, el host que me está transmitiendo no me está queriendo decir nada y yo tampoco. Entonces, cuando un host quiere transmitir, debe indicarle al receptor, al host receptor, que voy a transmitir datos. ¿De qué manera? Bueno, en aquel momento se utilizaban dos caracteres, STX, para dar comienzo a la comunicación. Entonces, yo tenía el STX enviado por el canal de comunicaciones y el host remoto, el receptor, recibía el STX. Entonces, el receptor estaba, bueno, haciendo otras cosas en el sistema operativo y, bueno, observa en el canal de comunicaciones que tiene un carácter especial, que es el comienzo de una trama, ¿sí? Una trama de caracteres. Entonces dice, bueno, acá el host, mi compañero de comunicación, me quiere decir algo, me quiere enviar datos. Entonces, el host transmisor le envía el STX. Luego del STX, bueno, le va a enviar los datos, ¿no? Sea. Y para finalizar, bueno, le envía TTX, ¿no es cierto? En TX. Entonces, el transmisor envía el STX indicándole al receptor que está por mandarle datos. Entonces, el receptor en el canal recibe este carácter, recibe los datos A, G y H, y luego recibe la finalización, ¿sí? De esa trama. Entonces, bueno, perfecto, muy bueno. Mi alfabeto, yo defino este flag, llamémosle flag, de comienzo y flag de finalización, en términos de caracteres. Y los datos es A, I, G, H. Ahora el inconveniente surge cuando el flag o un flag de ellos pueden ser parte de los datos, ¿sí? Si yo quisiera enviarle a mi receptor, a mi compañero de enlace, que ETX no es un flag, sino es parte de los datos, bueno, el receptor no lo va a poder interpretar. Entonces se utiliza un carácter que se conoce como carácter stuffing, ¿sí? Carácter escape. Entonces, ¿qué hace el transmisor? Si yo quisiera enviar ETX como dato, no como finalización del mensaje, bueno, lo que haría es enviarle un STX, los datos, y cuando viene el carácter de escape, ¿sí? Que es un carácter especial, le inserto, ¿sí? El transmisor le inserta, antes de enviar ese dato, un carácter de stuffing, un carácter stuffing, que se conoce como DLE, ¿sí? Entonces, cuando llega el receptor está ahí trabajando y dice, tengo
un carácter de comienzo, ¿sí? Así que bueno, lo tomo y va revisando. Todo lo que viene después del carácter de comienzo son datos. Cuando llega al H y lo procesa, se encuentra con un carácter de escape, un carácter stuffing, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo que viene después del carácter de stuffing es dato también. Y luego de eso, bueno, viene el carácter final. Entonces, de esta manera yo podría enviar ETX como dato, ¿no es cierto? Y no que sea un flag de finalización de la trama. Pero ¿cuál es el inconveniente? Bueno, que DLE se aparte de los datos, entonces se vuelve a colocar un DLE, un escape del escape, ¿no es cierto? Y así recursivo. Pero bueno, era inviable, ya se tornaba inviable. Entonces esto se desecha a nivel de enlace para poder sincronizar una trama, porque bueno, no tenía sentido, no en términos del problema con el carácter stuffing, sino en términos del tipo de dato, porque bueno, si la comunicación es orientada al carácter entre procesos, no voy a poder transmitir más que nada, más que caracteres, ¿sí? Si quisiera transmitir multimedia, no lo voy a poder hacer con los caracteres. Necesito lo que se conoce como el bit, ¿no es cierto? Necesito una chorrera de bit. Entonces, bueno, para poder lograr una comunicación entre dos procesos remotos, uno en un host y otro en el otro, acudo a la transmisión en bit y desecho la comunicación entre caracteres. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, defino dos flags en la comunicación orientada al bit, ¿sí? Y los flags de comienzo y finalización de trama es el 7E, ¿sí? O sea, un 0, 6, 1 y un 0, ¿sí? Esos serían los flags de comienzo y de finalización de la trama. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cada vez que en el canal de comunicaciones entre el transmisor y el receptor aparece un flag, el receptor lo va a tomar como flag de comienzo, ¿sí? Y dice, bueno, se queda ahí mirando y dice, tengo un flag de comienzo. Y bueno, y a partir de eso, todo lo que venga, ¿sí? Lo toma como dato, hasta obtener de nuevo, ¿sí? El flag de finalización de trama. Bueno, entonces, todo esto que tengo acá es dato. Entonces, puedo transmitir más que texto, ¿sí? Eso es una obviedad. ¿Qué está? Sincronizo la trama a través de los flags, ¿sí? El flag 7. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, que el flag puede ser parte de los datos, ¿sí? Como teníamos el tema acá del ETX, ¿no? Entonces, si acá se optó por el carácter stuffing, acá se opta por la técnica del bit stuffing, ¿sí? ¿Qué es el bit stuffing? Es traducible, relleno de bits, ¿sí? Entonces, yo tengo que transmitir como dato un flag, como dato, ¿sí? Pero el receptor, cuando recibe los flags, ¿sí? Los recibe como tal, no lo toma como dato. Entonces tengo que, de alguna manera, utilizar la técnica del bit stuffing. ¿Y en qué consiste? Bueno, el transmisor lo que hace es enviar el flag, ¿no es cierto? 7E. Luego manda los datos. Se encuentra que uno de esos datos tiene la misma estructura en términos de información que un flag. Entonces dice, bueno, voy a aplicar la técnica del bit stuffing. Después de 5 1 consecutivo, agrego el 0. Entonces, el transmisor empieza a observar que los datos que tiene que transmitir es un 0, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Y dice, acá tengo 5 unos consecutivos. Le agrego un 0. No importa lo que venga después, si es un 1 o si es un 0. Yo, después del quinto 1 consecutivo, agrego un 0, ¿sí? Y, bueno, después agrego, ¿no es cierto?, el flag de finalización de trama. Entonces tengo, vean, esto como dato y los flags de inicio y finalización de trama. ¿Lo ven ahí?
Buen día, perdón, sí, en los que están llegando. Buen día, profe. Bueno, entonces, este es del lado del transmisor. Yo lo que envía, ¿sí? Dice, yo tengo que enviarle como dato un flag. Entonces dice, bueno, aplico la técnica del bit stuffing. Después de 5-1 consecutivo, agrego un 0. ¿Sí? Bien, vamos del lado del receptor. El receptor que recibe, se queda ahí mirando el canal de comunicación y observa que viene un flag. Bien, dice, bueno, tengo un flag. Acá comienza una trama. Tengo que ver que todo lo que venga es dato que me está enviando el transmisor. Entonces recibe 1, 2, 3, empieza a ver la secuencia. Bueno, hasta ahora no contó 5 unos consecutivos, ¿sí? Contó 3, contó 2, ¿sí? Y a partir de ahora empieza a observar 1, 2, 3, 4, 5. Dice, bueno, después del quinto uno consecutivo, lo que viene es un 0. Y ese 0 lo descarto, ¿sí? Ese 0 lo descarto. ¿Por qué? Porque el 0 ese lo agregó el transmisor. ¿Sí? Entonces, ese 0 lo descarto. Y después viene un 1 y un 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Luego viene el flag. Entonces, de esa manera, con la técnica del bit stuffing, de insertar o agregar un 0 y de eliminarlo cuando se recibe, tranquilamente puedo enviar los flags, ¿sí?, como inicio y finalización de trama. Ese es el primer problema. Ahí estoy sincronizando la comunicación entre dos procesos. Una manera, ¿sí? Hay muchas. Pero esta sería la más básica de comprender, con la técnica del bit stuffing, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, vamos a suponer que el receptor recibe, bueno, el flag y un 0. Y recibe los datos. Dice, bueno, tengo un flag de inicio de trama. Dice, bueno, a partir de ahora tengo, ¿sí?, y el 0 que me insertó el transmisor, ¿sí?, y el flag. Pero vamos a suponer que este 0 no existe, que por cuestiones de problemas en las comunicaciones de ruido, este bit cambia de 0 a 1. ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, el transmisor, el receptor dice, bueno, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 1 consecutivos. Ojo, lo que viene después de esto tiene que ser un 0. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿está? No, está sin conexión. Profe, no tenemos audio, ¿eh? No sé qué pasó. Si ahí en el cuadradito de él figura que no tiene conexión.